Bienvenidos de nuevo, mis queridos oyentes. Hoy les traigo una historia de un hombre que le ha pasado más duro que vendedor de minutos en un día de lluvia. Un tipo que pasó de ser caballero a esclavista, luego a espía, gladiador, enfermo terminal y lo peor de todo, residente vitalicio de la friendzone más grande que haya existido desde que el mundo es mundo. Jorah Mormont, el osito guardaespaldas de Daenerys. Nació en la isla del oso, un hueco tan frío y alejado que ni los GPS de Poniente lo encuentran. Hijo de Jeor Mormont, el comandante de la Guardia de la Noche, ese viejo cacarrabias que todos respetaban. Pero Jorah, como buen rebelde, pensó: no papi, yo no me voy a congelar las huevas en ese muro. Así que se lanzó a la vida adulta, como quien se lanza a la gran ciudad sin conocer a nadie. Necesita beber algo. Desterrado y más solo que un cajero automático en un fin de mes, Jorah encuentra trabajo como sapo para Robert Baratheon y Varys. Su misión: vigilar a los hermanos Targaryen. Pero como en toda novela romántica, Jorah ve a Daenerys y queda más embobado que quinceañero en su primer amor. Usted primero. Así que manda a la mierda su trabajo de espía y decide dedicar su vida entera a ser el guardaespaldas, consejero y admirador número uno de Daenerys, esperando que algún día ella lo mire con ojitos de amor. Spoiler, eso nunca pasa, ni en esta vida ni en las 7 vidas que siguen. ¿Sabe qué es lo peor de la friendzone? Que uno cree que con hacer méritos ya va a salir de ahí. Y Jorah se mandó unos méritos que ni los superhéroes. Él estuvo presente en cada una de sus conquistas y liberaciones de pueblo, recibiendo la llegada de distintas personas en la vida de Daenerys, que se convirtieron en parte de su equipo para lograr su tan preciado trono de los 7 reinos. Él la salvó de asesinos, la protegió de brujos, de esclavistas y hasta de situaciones tensas con los Dothrakis. Puedes conquistar su atención con actos, pero la atracción es algo que no se gana, nace o no nace. Y eso justo pasaba con Jorah, quien, sin embargo, nunca mostró resentimiento por ese amor no correspondido, y eso es importante rescatarlo. Pero como dicen en mi barrio, lo que por agua viene, por agua se va. ¿Se acuerdan que Jorah empezó como chismoso del rey Baratheon? Pues el chisme siempre termina por llegar, más rápido que una noticia falsa en grupos de WhatsApp. Varys Selmy, ese viejo que parecía inofensivo, le tira la piedra a Jorah, revelando su pasado de espía. Por favor. Nunca te atrevas a tocarme otra vez o mencionar mi nombre. Largo. Ahora. Y así, nuestro guardaespaldas más honrado sale con el corazón destrozado. Pero rendirse no está en el vocabulario de Jorah, ni siquiera después de que públicamente su reina de dragones lo bota de su reino y de su corazón. Intentando recuperar el respeto de Daenerys, Jorah anda por ahí buscando regalitos. Y qué mejor regalo que un enano prófugo. ¿Qué cree que está haciendo ahí? Voy a llevarlo con la reina. ¿Coincidencia? El destino jugó a su favor. Decide capturarlo, pero esto es Juego de Tronos, donde los planes salen peor que el transporte público en hora pico. Terminan capturados, vendidos como esclavos y obligados a pelear como gladiadores. Y como si fuera poco, Jorah agarra la psoriasis, una enfermedad que te convierte en piedra, y en poco tiempo se pondrá más tieso que las estatuas de Simón Bolívar. 16, 20. ¡Vendido! Porque el universo parece que le tiene mucha rabia a Jorah. Como gladiador medio jubilado y con una enfermedad que lo tiene vuelto nada, Jorah termina por esas casualidades de la vida que empezarán a pasar dentro de Game of Thrones, peleando en Meereen, justo cuando Daenerys lo estaba viendo. Y las coincidencias seguirán pasando, porque justo los hijos de la arpía atacan en ese preciso instante. Y ahí lo tienes, a Jorah. Nunca antes pude imaginar un mejor momento para salvar a la mujer que quiere salvar en cada momento cumbre de su vida. Jorah sonríe como quien gana un premio de consolación. El perdón es el mayor premio que conseguirá.
aunque en una situación algo compleja para él, su reina y todo su gabinete en medio de una turba de hijos de las arpías, desesperados por acabar con la reina de dragones. Y yo me pongo desesperado porque le des me gusta a este video y comentes tu opinión acerca del bueno de Jorah Mormont. Te exilié 2 veces. Y volviste 2 veces. ¿Recuerdan la Zoriagris? Pues resulta que esta vaina no es cualquier gripa que se cura con un Dolex. Jorah lo sabe y aún así decide ocultarlo para seguir sirviendo a su amada reina. Bueno, al menos mi corazón ya está duro como piedra después de tanto desinterés amoroso de mi amada. ¡No! ¡No la lastime! Ella nos delatará. Tenemos que irnos ahora. Luego de que él, junto con uno de sus socios, Daario Naharis, rescata a Daenerys de su aventura con su familia política, aunque hay que decirlo todo, Daenerys al final se rescató solita con su truco desnudista favorito. Cuando finalmente se entera de la enfermedad de Jorah, Tyrion Lannister tenía razón. La amo. Adiós, Khaleesi. No le des la espalda a tu reina. Llora el Andal. Juraste obedecer mis órdenes por el resto de tu vida. Te ordeno que encuentres una cura. Te ordeno que recuperes tu salud. Y que regreses conmigo. lo manda a buscar cura, no porque lo ame, al menos no como quisiera Jorah, sino porque, sin duda, es el guardia más leal que nunca ha podido tener. Y esto de juntarse con sus socios se volverá costumbre, cuando también se une con Jon Snow en búsqueda de un caminante blanco, una misión casi suicida que demuestra que a este hombre lo que más le gusta es Daenerys y arriesgar su vida en batalla. Tu padre me dio esta espada. Cambió el pomo de un oso a un lobo. Algo que pocos saben es que Jorah tuvo un verdadero amor antes de Daenerys, su espada Veneno de Corazón, hecha de acero valirio, que fue un regalo de su padre. Muchos años después, gracias a Jon podrá reencontrarse de nuevo con su espada. Abandoné el derecho a reclamar esta espada. Es tuya. Jorah se va a Antigua en busca de cura. Allí conoce a Samwell Tarly, o Sam, un gordito que parece más preparado para organizar una biblioteca que para operar. Pero no. Resulta que Sam es como esos médicos milagrosos de pueblo que con hierbas y fe lo cura todo. Quédate quieto, esto solo dolerá mucho. La escena es tan asquerosa que haría vomitar a los mismos zombies del Rey de la Noche, pero funciona, y nuestro caballero frencionado vuelve al ruedo. El destino de Game of Thrones jugará a favor de Jorah, al menos en cuanto a la enfermedad rara que tenía. Sin la Zoriagris y con las energías renovadas, de nuevo va a reencontrarse con Daenerys. Regresé a su servicio, mi reina. Si me acepta. Sería un honor para mí. Para el final de nuestra historia, o la historia de Jorah, hace lo que siempre hizo mejor, luchar hasta el final por su reina. En la batalla contra los muertos vivientes, cuando todo parece perdido para Daenerys, sí, ¿quién más? Nuestro eterno guardaespaldas muere como vivió, protegiendo a alguien que nunca le dio lo que él quería, pero que, al menos en sus últimos momentos, le dedicó unas lágrimas sinceras. Si algo nos enseñó Jorah, es que en este mundo puedes luchar contra ejércitos y enfermedades mortales, pero salir de la friend zone requiere algo más de coraje y lealtad. Quizás necesites ser un poco más alto, más guapo o tener más dragones. Y así termina la historia de nuestro querido Jorah Mormont, un hombre cuyo amor fue tan épico como trágico, tan persistente como un vendedor en un call center y tan ignorado como un semáforo a las 3 de la mañana. Y ya lo sabe,
Si alguna vez se sienten tristes por un amor imposible, recuerden a Yorak, porque a nadie, absolutamente nadie, sufrió y persistió tanto como este hombre.